Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos de nuevo el estudio hoy, 19 de febrero de 2023, del compendio de la doctrina secreta en su página interna 280 y al inicio del primer punto y seguido al inicio de la página. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Karma no ha tratado jamás de destruir la libertad intelectual o individual. Y esta es una de las, vamos a decir, de las características específicas, no solo de la ley principal, que le podemos llamar, porque es como las dos caras de una misma moneda, ley de evolución, karma y reencarnación, son una sola expresión de la misma ley, la ley una de toda la manifestación. Karma como acción y reacción o justicia retributiva o compensación es, como natural, nada más que una expresión de esa ley de evolución que tiene que estar siempre equilibrándose. Dentro de las reencarnaciones de reinos que en el nivel humano tienen también lo que se llama un reflejo o una expresión limitada de la sabiduría que le hace moverse por sí mismo. Es decir, una capacidad de una expresión de un yo que busca, que reacciona, que responde, lo que busca lo va aprendiendo. Sus respuestas le van dando placer o dolor, los resultados kármicos de que haya sido una respuesta sabia o al menos inteligente o una respuesta ciega o de aspecto ignorante. Es decir, donde no ha prevalecido la inteligencia. Entonces, todo esto es un calidoscopio, pero que no está nunca en la posibilidad de esa ley de ejercer a la fuerza lo que cada uno tiene que aprender por sí mismo. Y por ello no puede destruir, nada más que tiende a construir de una manera a veces incomprendida, pero es constructiva, como todo lo que es la voluntad divina, lo que es la vida divina, lo que es la unidad de toda esa vida. No puede destruir nada, porque tampoco lo crea. Manifiesta lo que durante todos los periodos de reposo permanece como si no fuera nada, pero es el todo en ese reposo de la noche universal. Cuando llega el día es que se manifiesta en todas estas expresiones de ley que aparecen mayábicamente, aparentemente, como leyes en plural, pero sigue siendo nada más que eso. La expresión de la ley, de lo que es, como le diría Krishna allí. Y por tanto, la libertad intelectual, individual,
la de la sabiduría total, pues no puede ser tocada. Si no, no habría la expresión de esa ley como avance, como evolución, como capacidad creciente de expresarse a sí misma en una aparente serie de reflejos en lo que llamamos diferenciaciones, cuerpos, seres, etc. Por eso es tan difícil penetrar la esencia de dónde surge, a dónde retorna y en sí cuál es la realidad del universo, de la vida, de la conciencia, porque es una sola. Pero solo apareciendo, solo pudiendo revestirse de formas aparentemente diferentes, de reinos de vida, de etapas de progreso, etcétera, es que puede conocerse a sí misma. Ese mismo principio universal, esa seidad, como se le llama, o se le llamó por HPB en la doctrina, porque no es un ser, pero surge y es el receptáculo o la fuente de retorno, de origen y retorno a la vez, de todo en el universo. Eso es lo que en Cosmogénesis encontramos en el premio de la doctrina como la primera proposición fundamental. Esa seidad, esa ausencia de diferencia, esa única realidad, única vida, única ley, único todo cuando no se manifiesta en un universo aparentemente diverso. Y es lo que podemos nosotros aprender. Poco a poco en cada uno de los reinos que preceden al reino humano, pero totalmente en el reino humano, en donde se convierte en la sabiduría y en el retorno a que cada ser pueda descubrirse y por tanto descubrir la esencia de esa realidad y por tanto de todo el universo. Eso no ha empezado nunca, es eterna, ese movimiento de conocerse a sí mismo y no puede terminar nunca, porque la seidad es ilimitada e infinita y no puede abarcarse por ningún ser. Lo que puede seguir es creciendo cada uno de los seres. Cuando pasa por este dual proceso que en cada manvantara o periodo de manifestación le llamamos involución, cuando aparece como un descenso a formas diferenciadas, y evolución cuando va disolviéndose en la realidad total, disolviéndose entre comillas. Lo que va es haciéndose consciente cada vez en un nivel más profundo de sí misma y más amplia de manifestación, aunque cada manifestación es única. Otro de los misterios que están cuando pasamos de esta primera proposición fundamental, de esta realidad absoluta o seidad, a las dos leyes complementarias, a las dos declaraciones o proposiciones complementarias de que todo evoluciona y que todo llega a un nivel en que, conociéndose realidad total, sigue proporcionándose a sí misma y al resto de los reinos, etcétera, que le preceden, punto de apoyo para conocerse también como él se ha llegado, o esa expresión de la vida ha llegado a conocerse como realidad total o única realidad, pero con una expresión única siempre,
es lo que se llama en filosofía la unicidad. No hay dos cosas que puedan expresar lo mismo cuando se conocen a sí mismas. Y si esencialmente son nada más que la realidad una. Esto parece un juego de palabras cuando por primera vez los escuchamos. Y mientras más penetremos en obras como esta de la doctrina secreta y sus 3 proposiciones fundamentales, más convencimiento, más certeza, más firmeza, que nada puede ni nadie puede conmover, alcanzamos para poder también descubrir que eso tiene esa firmeza porque nada más que se basa en la ley. Y esa ley jamás destruye. Una expresión básica de esa libertad que mientras más se realiza, más se expresa como ley desde el centro de cada uno de estos seres autorrealizados. Entonces parecería un determinismo, porque es algo que va más allá de este par de opuestos y de todos los pares de opuestos. No es ni libertad, ni es condicionamiento. No es destino cerrado que nos limite, que nos quite la libertad, ni es una total ausencia de orden y concierto. La libertad se va haciendo cada vez más estable y más establecida en la ley. La cumple por sabiduría, no por determinismo externo. Todo esto es difícil de ir asimilándolo y sin embargo es la más inconmovible de esta realidad absoluta. Inconcebible por la mente, pero inefable y eterna. Y por eso continúa el comentario de HPB sobre karma, ¿no? Antes, al contrario, es decir, karma, en vez de destruir la libertad intelectual e individual, es la ley contraria a toda esa posibilidad aún de destruir. Por eso ella dice, jamás ha tratado ni de hacerlo. Aquel que por medio del estudio, aquí es donde radica, ¿cómo podemos salir de cierta perplejidad? Que cuando por primera vez encontramos un texto como el de la doctrina secreta y sus 3 proposiciones fundamentales, pueden agobiar la mente, porque claro, la mente no puede llegar. La mente tiene una serie de limitaciones. Solamente el centro de conciencia divina en nosotros, o la divinidad total que se refleja en cada uno de los seres manifestados, puede comprenderlo. Y por eso ella pone, o puede realizarlo. Recuerden que la comprensión intelectual y tiene el límite, no llega nunca. Antes, al contrario, aquel que por medio del estudio y la meditación, las 2 herramientas que a través de la mente primero, pero de despertamientos de conciencia mucho más profundo más tarde, que son los que se logran en meditación. La trascendencia de la mente está, y por tanto, de los límites del estudio mental, está en esa disciplina, como se le llama, lo que es la aplicación práctica de la ley de evolución que llamamos meditación. Y que erróneamente, esa es una de las cosas que todavía no hemos podido hacer el programa completo, desarrollar.
pero sí tenemos direcciones. En ese ciclo de meditación de mayo a agosto, vamos a tratar de poner en palabras, claro, las palabras son instrumentos de la mente, pero es nuestro único medio de comunicación en el nivel humano normal, porque ya los que han llegado a ciertos grados de meditación van independizándose de eso, y a otros que estén en ese sendero o ya se hayan totalmente autorrealizado en el nivel superior al humano, en el reino que llamamos de los hombres celestes o de las jerarquías dianchohánicas, siguiendo la terminología oriental, pues nosotros vemos que la meditación lleva a ciertos estados de percepción interna que trascienden la mente. Sobre todo, para que podamos llamarle meditación, ya trascienden la palabra. Pero como no nos podemos comunicar si no es con palabras con los que no estén liberados, pues tenemos que seguir usando ese instrumento de comunicación como se lo estoy yo haciendo yo ahora. Pero sé que las palabras siempre van a estar limitadas a la mente. Solamente en esa meditación que trasciende las palabras y que integra los tres aspectos de meditación, o sea, atención es una traducción mucho más útil que la palabra concentración en español, que es como se traduce corrientemente en los textos de la mayoría de los autores a dharana. Dharana es la primera etapa o el primer escalón que conduce a la meditación. Pero meditación no es solo dharana. Digamos los textos antiguos de la India, sobre todo Yoga Sutra de Patanjali. Meditación no debía de traducirse ni por concentración, que es dharana, y que no es una traducción correcta. Más bien es atención plena, atención pura, sin palabras. Pero ven, no hay una sola palabra para poderlo traducir. Necesitamos frases. Pero dharana no es la meditación total. Es el primer punto o la primera etapa o el primer logro. El lograr esta atención plena. Pero enseguida ella nos lleva a una contemplación. Poder permanecer en esa atención plena, sin palabras y sin interrupciones durante el periodo que decidamos. Es decir, que la decisión propia del meditador determine. Se convierte en contemplación o dhyana. Palabra muy rica en significados, como todas las sánscritas, que significarían también la capacidad alcanzada de mantener ese estado mientras determinemos que no es útil ir a otro propósito o interrumpir esa atención que ya no es por un tiempo variable y que la perdemos mientras estamos nada más que en el nivel, en el escalón de dharana, sino que puede estar allí indefinidamente mientras no determinemos que vamos a terminar, que vamos a variar nuestra atención. Cuando ello se haga de una manera
como si dijéramos, reiterada y cada vez más profunda, cada vez más atentos, cada vez más plenos, vamos a entrar entonces en la verdadera meditación que resume las otras dos etapas y las integra en una etapa por encima de todo aquello, que es un éxtasis. La conciencia se eleva a un nivel que antes nunca habíamos sido conscientes de que éramos capaces de alcanzar. Eso es samadhi en sánscrito, éxtasis o arrobamiento en líneas religiosas, sobre todo devocionales como el cristianismo. Y eso integra los tres estados en uno solo, que lo abarca todo y que no podemos tener ni palabras para poderlo mientras no lo alcancemos, pero que Patanjali le llama samyama. Es una integración en la unidad de los tres factores de atención, su duración indefinida, pero voluntaria, mientras no querramos salir de ello, no vamos a perder esa contemplación, ese dhyana, y estaremos bebiendo de su nutrición, porque estamos atentos a la integridad de nuestro ser, de nuestra vida. Y por eso es que nos lleva a un arrobamiento, a un estado de conciencia por encima de todos los estados de conciencia anteriormente experimentado en nuestra evolución humana. Eso ya tiene después toda una serie de subestados ascendentes que lleva a la liberación de la humanidad, de la vida individual, característica de la humanidad y único reino individualizado, y lo une a una jerarquía de sabios o de dianchohánicos o de dianchohans. Chohan es el señor, Dian es sabios, señores de sabiduría, pero que también se pueden catalogar como otras dos palabras que hacen las tres en uno. Señores de sabiduría, de amor y compasión. Porque ya esa conciencia se está universalizando. Se une por amor a todos los de su mismo nivel evolutivo, o la unión con aún seres más evolucionados, pero también está en unión compasiva por los que no lo han alcanzado. Y todos los reinos ceden al reino humano. Estos son los misterios de lo que es Samadhi y todo lo que es la ciencia de yoga, como la catalogó Taini, al verdadero nombre que debía de recibir esta unión total. Es una unión, pero es una unión científica. Es decir, de ley. Ciencia como ley. Igual que karma. Aquí volvemos, fíjense, al inicio del comentario, o de esta parte del comentario. Karma no trata de destruir nada. Karma es la libertad en sí misma y la unidad en sí misma y la sabiduría en sí misma. Porque todo eso, la ley nos descubre que es una. Y por tanto, en esa unidad no puede haber nada que se destruya. Ni aún
la parte esta individual mientras no hemos alcanzado esa meta de la evolución humana. Volviendo a al comentario. Antes, al contrario, aquel que por medio del estudio y la meditación descubre sus intrincados senderos. Intrincados porque estamos ignorantes de ese camino interno de cada uno, pero está dentro de nosotros. Y todos vamos a recorrer. Y arroja luz en sus oscuros caminos, en cuyas revueltas perecen tantos hombres a causa de su ignorancia del laberinto de la vida. Trabaja por el bien de sus semejantes. Es decir, el karma trabaja por el bien y por ello quien logra por meditación descubrir todos los senderos, por intrincados que parezcan, y ilumina todos los caminos, por oscuros que parezcan, porque igual es maya. Y en el fondo no hay camino, no hay nada que sea intrincado, no hay nada que sea oscuro. Y nos ilumina para trabajar por el bien de todos los demás, que somos nosotros mismos, que es la vida una, que es la vida de todos los reinos, aunque en la manifestación aparezcan como un mineral insensible, que no lo es, lo que está muy dormido, como un vegetal, como un animal, o como estos seres humanos que tan ambivalentes somos y caen, y que en quienes todavía predominamos en nuestros aspectos de ignorancia, en lo que nos falta por aprender. Pero todo está en nosotros y por estudio y meditación lo autodescubrimos. Tarde o temprano, si hacen falta 777 encarnaciones, como le hacen falta, parece que al promedio, pero son 777 y tienen un gran premio. Esa sabiduría divina y esa realidad una que empieza a ser nuestra expresión y nuestro hogar, nuestra realidad de cada uno de nosotros. Karma es una ley absoluta y eterna. Lo mismo esté manifestado en un universo o que esté aparentemente desaparecido. Sigue allí porque es eterna. Pero se activa durante los manvántaras o periodo de manifestación. Y en esa actividad aparece como que no es la unidad total del todo, no hay nada absoluto, la manifestación toda es relativa, pero ella sigue estando allí, ella sigue siendo absoluta, ella sigue eterna en el mundo aún de esa manifestación aparentemente diferenciada y hasta cierto punto inmensa, pero con límites. Sin embargo, aparece como ilimitada porque el límite no es alcanzable por nadie. Pero la manifestación tiene una serie de dimensiones y una duración en lo que llamamos el tiempo, que es ilusión con respecto a lo eterno, pero que representa una serie de medidas de sus expresiones manifestadas. Así que
calma es una ley absoluta y eterna en el mundo de la manifestación. Y como solo puede haber un absoluto, porque si es absoluto, no pueden haber dos, uno manifestado, otro inmanifestado, uno relativo, otro sin relatividad. Pero como nada más que puede hacer una, nada más que puede haber una sola absolutividad, para decir mejor absolutividad, porque igual que seidad, no es algo absoluto como algo. Eso es una esencia de absolutividad. Como la seidad no es un ser, pero de ella surgen aparentemente todos los seres. Pero en la realidad ellos siguen siendo la seidad. Sus manifestaciones como ser son hasta un punto de su apariencia. La realidad está en su plena majestad detrás de esas apariencias. Y como solo puede haber un absoluto, solo una causa siempre presente, la causa sin causa, como se le dice por el mismo proemio y explicaciones de las tres proposiciones fundamentales, los creyentes en karma, es decir, los que sin todavía la autoconciencia total nos percatamos de su necesidad lógica, filosófica, pero también en cada capacidad nuestra de poder apreciar algo del universo, nos hace que tengamos que aceptar que tiene que haber una ley. ¿Cómo se le llama? Se le llama karma. Entonces creemos en el karma, pero no creemos como imposición desde afuera, sino como una consecuencia de nuestra capacidad de atender. Que la meditación nos va ampliando y profundizando y enriqueciendo. No, esta es una ley. Es una ley. En el sentido verdadero del significado de estas tres letras. Así que los creyentes en karma no pueden ser considerados ateos como materialistas, porque sabemos que la materia desaparece en la idea, en los arquetipos, etcétera, y que ella es una apariencia, que tanto karma como la ley una son las dos caras de la misma moneda. Y entonces dice, y menos aún, fatalistas, porque es una ley inteligente y no condena nada ni a nadie. Mientras más conozcamos aspectos de la ley, mientras más nosotros penetremos no solo la sabiduría, sino el amor de esa ley, es decir, su unidad con todo, pues no podemos ser tampoco fatalistas, porque no hay nada que sea mal irremediable. Hay exclusivamente, mientras la manifestación esté funcionando, dos respuestas posibles, porque eso está manifestado todo. Y nos lleva a que podamos nosotros siempre progresar y hacia adelante, realizarnos en cada vez mayores niveles
de expresión de esa realidad una como vida conciencia. Y entonces nos profundiza todavía más. Pues karma es uno con lo incognoscible. Lo incognoscible. Porque la seidad, la absolutividad, no es posible conocerla porque ya está. Nosotros estaríamos en esa, incluido en ello. No hay ningún testigo de lo incognoscible porque es la totalidad y ya. Lo incognoscible es la totalidad. Pero entonces no puede conocerse a sí misma. Nada más que hasta determinados puntos cuando hace determinadas etapas superiores de conocimiento de sí mismo. Y que es uno con lo incognoscible, del cual es incognoscible, es un aspecto en sus efectos en el mundo fenomenal. Es decir, karma es uno de los efectos de lo incognoscible durante el Manvantara, durante la manifestación del universo. Uno que aparece como diverso. Y por eso sus diversidades aparecen como fenómenos. Todos los fenómenos sujetos a ley. Pero imposible para los seres que estamos todavía dentro del ciclo de necesidad el poder realizar totalmente esa eternidad, esa imposibilidad de conocerla, porque como lo eterno va a conocer algo. No hay otra cosa coeterna. La eternidad es total y más nada. Luego no puede conocer más nada porque es la eternidad total. Y es por eso que en el nivel de conciencia se le llama incognoscible. Así pues, íntimamente, o más bien, indisolublemente unida a karma, disolublemente unida, las dos son una. Háyase la ley de renacimiento de la reencarnación. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda cesar como totalidad, sino que cesa un nivel de su expresión en la manifestación. Pero regresa a lo que es sí misma. Y eso es lo que sería entonces reencarnar. Son aspectos de esa misma total realidad que a través de la ley kármica pueden expresar eso que es incognoscible y mantenerlo como una expresión constantemente creciente de conciencia de sí mismo, de jerarquías de esas conciencias trabajando como una unidad mayor. Y así, todo lo que los grandes seres han ido comprobando por ellos mismos, que son leyes, que son sabiduría, que son constante evolución y se van, como si dijéramos, deshaciendo las posibilidades de lo que la mente, al no comprender, llama, eso no puede ser,
tiene que ser tal cosa, porque ella no tiene sabiduría. Ella tiene información, ella tiene una cantidad de fijaciones de experiencia o recuerdos, pero todo eso pertenece a esta transitoria mente o inteligencia manifestada. Mientras que la ley es sabiduría inherente a ella misma. Y por tanto, nada más que expresa eso. Ley, acción, reacción, ley de expresiones sucesivas en ese espacio que se diferencia para poder proporcionar un campo de individualidad, de espiritual, de progreso, de duración, de periodo de manifestación, de duración del periodo de reposo, todas las demás leyes. El ser autorrealizado empieza después de un número suficiente, después de un número sucesivo de expresiones de sí mismo en la materia o reencarnación de una misma individualidad espiritual, en el caso del reino humano, pues todo ello se subdivide en expresiones que llamamos personalidades como las nuestras, con limitaciones, con ignorancias, con estas apariencias de que todo esto es intrincado. Es verdad que lo es para la mente. La sabiduría la va iluminando cuando se prepara para ello, es decir, cuando cambiamos lo suficiente para no empecinarnos en que esto es imposible, en que esto es un disparate, en que esto es una casualidad, a la vez que la conciencia se centra en la sabiduría de las leyes, en la sabiduría de la vida una, se va disolviendo todas estas aparentes expresiones caóticas o de interminables e inimaginables misterios. Todo se aclara y todo se descubre y el ser se vuelve un guía de los que no, todavía a través de la reencarnación no han alcanzado un conocimiento de sí mismos, que es lo único que tenemos que perseverar. Hombre, conócete a ti mismo. Y esas personalidades dejan de ser personalidades ignorantes o personalidades intelectualmente distorsionadas, mediocres. Y esas personalidades son las que entonces nos dicen en el párrafo siguiente o en la oración siguiente. Estas últimas, las personalidades, son como los diversos disfraces y papeles que un mismo actor representa, con cada uno de los cuales ese actor se identifica, como el sistema Stanislavski de teatro. Tiene que estar identificado para poder hacerla útil para sí mismo. Y es identificado por el público también por espacio de algunas horas. Nuestra familia, esas horas son nuestras vidas. No importa que sean horas, días, años o hasta un siglo. Los demás nos van a identificar como personalidades. Somos una sombra de lo que somos, pero personificamos estos caracteres.
Así que el hombre interno, fíjense cómo está destacado en itálica, o verdadero, que personifica, porque también cada carácter personal es una persona y es parte de del proceso. Y papeles que un mismo actor representa o personifica, y está identificado ese actor y es identificado por el público, que se disfraza o no se ponga, ya todo el mundo sabe que ese es tal personaje y lo trata de seguir a través de las características que el autor le haya dado a ese personaje, pero por espacio de algunas horas. La diferencia, nuestras vidas, aunque no seamos actores, nuestras vidas humanas que están personificadas por determinados años y que después van también a cambiar totalmente. Así que el hombre interno o verdadero que personifica tales caracteres, es decir, que se pone la máscara, sabe durante todo aquel tiempo que él es Hamlet, solo por el breve plazo de unos cuantos años. ¿Por qué? Esa es la obra que están representando ese día en el teatro o esa noche. Los cuales, sin embargo, en el plano de la ilusión humana, representa toda la vida de Hamlet. Es decir, hay de verdad ese personaje en la literatura, en el cine, en muchos lugares. Pero cada uno nada más que él la representa mientras esté en esa encarnación. En el caso de que no sea el personaje de un artista. Así que si es un artista, sabe que es por los actos en que esté nada más actuando en el teatro. Pero los cuales, sin embargo, en el plano de la ilusión humana, es decir, del maya humano, representa toda la vida de Hamlet, sintetizada en el autor como una obra de teatro de varias horas. Y la vida normal fue de los 70, 80, 40, 50 años, que su organismo le permitió expresarse y vivir. Y sabe que la noche anterior fue Rey Lear, que a su vez es la transformación de Otelo de otra noche anterior, porque ese protagonista es protagonista de las obras de teatro de esa compañía. La noche anterior a aquella. Pero se supone que el personaje exterior visible ignora esta circunstancia. Es decir, nunca se le dice el nombre y apellido con el que sus padres le dotaron. Y que él sí, y que él va a usar como persona todos los días de la vida material que él pueda vivir. En la vida real, esta ignorancia es desgraciadamente verdadera. Nadie sabe quién es. Nadie sabe cuál fue sus encarnaciones o papeles anteriores como individualidad reencarnante. Y nadie casi repite el papel mismo, y aunque sea parecido, nunca lo va a repetir en la forma en que lo repite un asilo cualquiera o cualquier otra institución en la que esa persona tenga que estar o vivir, etc. Y por tanto, el personaje no sabe quién fue en vidas anteriores, no sabe quién va a ser en vidas futuras. Solo cuando llegue al final del ciclo
recordará todo en la sede de esa individualidad reencarnante. Pero el día que haga eso, la individualidad desaparece también y se integra en una conciencia mucho más abarcante, que no podemos ahora especular nada de eso. Ese es otro de los errores de muchos estudiantes de teosofía, etc. Creemos que podemos saber sin lo que vamos a expresar en la vida una, hermano. Ah, como un hombre celeste con una cualidad única que no sabemos cuál va a ser y que es única, vuelvo a insistir. Eso es lo que tenemos, vamos a decir, muchas oportunidades de tener que necesariamente vamos a decir, constituir una teoría. Esa cualidad única no se ha expresado todavía. Y entonces, esto que ahora vamos a ver en este párrafo, que ha sido la sede reencarnante de todos esos papeles, de todas esas personalidades, es lo que está permaneciendo y desarrollando esa cualidad única que va a aportar a la vida infinita, a la vida una, a la vida total. Y por eso nos pone, sin embargo, la individualidad, y ahora en bastardilla, porque la palabra tiene una cierta cualidad de esto, pero no es eterna. Sin embargo, la individualidad permanente sabe muy bien los hechos, aunque por atrofia del ojo espiritual, lo pone entre comillas, porque en el fondo es una palabra que no es la más apropiada, podríamos decir, de la conciencia espiritual en el cuerpo físico, que no la tenemos activada. Ese conocimiento no puede imprimirse en la conciencia de la falsa o transitoria personalidad. Aquí vuelve lo mismo la palabra falsa como traducción de mayábica, y es tan errónea como la palabra ilusoria para el nivel de Maya, de que aparece todo esto como una diversidad y sigue siendo la misma unidad total. Pero no es que vamos a decir, todas las experiencias de todas estas encarnaciones personales, que también son falsas, o que toda esa individualidad, que también es permanente hasta un punto, no sean velos de algo que todavía no podemos realizar, porque de realizarlo ya seríamos el hombre celeste en la jerarquía de nuestra raza raíz y en todo ese también misterio comprensible a la mente y al intelecto de una vida una, que sin embargo se manifiesta en jerarquías sucesivas de planetas, sistemas solares, el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta hojita completa, porque estamos en la misma página con que empezamos. Sin embargo, representa uno de los epítomes
de la sabiduría de las edades, de la sabiduría de la fraternidad de adeptos y de ese reflejo en esta obra monumental de la doctrina secreta. HPB y sus sacratísimos maestros le dieron a la humanidad para que pudiéramos asomarnos a una inmensidad de sabiduría. Solamente realizaremos en nuestra liberación de la rueda de nacimiento y muerte, la liberación de la individualidad, en ese misterio todavía más trascendente y profundo de la vida y de la realidad una. Ahí termina esas locas de la estancia que nosotros empezamos hace ya algunos días y que ahora pasaremos a la civilización y la destrucción de la raza tercera y cuarta al inicio de la estancia oncena. Digerir esta parte del comentario, claro que nunca lo podremos hacer intelectualmente, pero sentar dentro de nosotros la búsqueda de esta sabiduría en estas enigmáticas palabras, en estos enigmáticos conceptos, puede ser para nosotros importante y puede ser básico para estimular el que podamos aprender a pasar de las informaciones recibidas a la verdadera búsqueda de la realidad en nosotros, de la realidad de lo eterno y al apresuramiento de la evolución en nuestros corazones y en nuestras más profundas reconditeces de nuestro propio ser. Entonces, comenzaremos en la 321 el próximo domingo 26. Hemos avanzado aparentemente muy poco, sin embargo, esto es mucho más importante de lo que parece. Mucho más trascendente. Es un capítulo, o es una página, perdón, en el final del capítulo anterior. Estancia, no estamos en la misma estancia. Para que nosotros podamos sentar bases de nuestra búsqueda de nuestro propio ser. Así que esperemos que el domingo que viene podamos continuar juntos investigando estos misterios de nuestra expresión monádica de vida, de la vida una en nosotros y por tanto en todo el universo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, hermano, si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, recuerden que adelante, Dani. Primeramente un comentario y si se me permite, tengo dos preguntitas que hacerle. Todo lo que necesites y podamos nosotros guiarte a la respuesta siempre está dentro de nosotros. Bueno, en estos asuntos que hemos tratado hoy. Primero, déjeme decir el comentario. Usted dice que hemos
no hemos avanzado mucho porque solamente hicimos una página, pero en esa página se ha cogido tanta conciencia que no se adelantó quizá en la lectura, pero en el entendimiento y en el razonamiento de las cosas se ha adelantado mucho, hablando de mi personalidad. Eso soy yo de la manera que me siento. Pero, Gracias, porque quisiera que todos pudieran comprender la importancia de sobre todo, mire, ley, karma, reencarnación y alternación de Manvantara o Srishti, como se le llama también, o descanso, bueno, y día, perdón, y día de Brahma, o descanso, noche de Brahma, pralaya, o cesación de la manifestación, pues es fundamental que nosotros la tratemos de penetrar en nosotros mismos. Fíjense que ahí está contenido todo lo que es karma, reencarnación y todas las expresiones de la misma ley, que es una sola. La ley una, de karma, evolución, reencarnación, en el fondo son nombres de la misma única ley que alterna esta respiración del universo, que es la respiración de todos nosotros, que es la respiración de la mente. Es la que la gente no se da cuenta que en meditación hay que llevar a un kumbhaka verdadero. No es la sensación de la respiración física, porque usted puede morir o dañar el cerebro por falta de oxígeno. Pero sí que usted pueda, porque cuando usted respira, usted abre sus pulmones, los hincha y después los afloja. Pero hay un punto que no está ni en uno ni en otro movimiento. Eso está en lo eterno. Que es lo que lleva la sabiduría más allá de la mente. La mente respira. La sabiduría es. pues sí, Está en lo eterno, no está está en un instante entre los dos procesos de inspiración y expiración, pero es lo eterno. siempre El instante es la eternidad y la eternidad en el instante. Dígame ahora, Dani. Diga. Bueno, esto me lleva volviendo a dos preguntas. Sí, Entendiendo, ya hemos hablado de el Mahayugas, 4.332 años, pero también entiendo que hay 16 Manus que nos acompañan en cada uno de esos Mahayugas. ¿Cuál es el papel de ellos, primeramente, y si ellos evolucionan al mismo tiempo que nosotros? Una pregunta, tengo otra después. Mire, todo lo que se manifieste como logos, como jerarquía dianchohánica, y los nombres pueden llegar al infinito, porque figúrese, la manifestación subdivide todo hasta lo infinito. No infinito, infinito. El infinito total es la infinitud, que es otra cosa. Fíjense, lo infinito es que usted no le puede encontrar ni el principio ni el fin, pero lo tiene. Como los Manvantara, como los Pralayas, como todo. Porque son alternaciones. Lo único que es eterno es la duración. O lo que es verdaderamente, o lo que está verdaderamente más allá de los tres tiempos, pasado, presente, futuro, y de todo espacio manifestado o diferenciado, porque está en el espacio abstracto absoluto, como lo plantea los comentarios de HPV a la primera proposición fundamental, de que es inconcebible e inefable, pero que se le puede simbolizar como el movimiento abstracto absoluto, como la verdadera cualidad del espíritu que se mueve y que mueve todo. En el espacio abstracto absoluto, que es donde se mueve todo, pero no lo que estamos viendo como espacios de distancias.
Ese espacio es abstracto absoluto. Y el movimiento no es tampoco velocidades. Es el movimiento abstracto absoluto. Son tan inconcebibles como la seidad misma en ella misma. Como usted ve, todo esto es una oportunidad de poner nuestra mente finita y limitada y personal y egoísta y tonta y oscurecida por el tiempo, que cree que el pasado, que el futuro, que el presente, y el presente no nunca lo puede de verdad tener la experiencia verdadera del presente, porque entraría en lo eterno, que es lo eternamente presente, pero como eterno, no como la contrapartida de un pasado que espera un futuro, sino como una abstracción de los tres en uno. Esto en palabras, yo no sé si los confundo, pero hay que lanzarnos a meditar en estas cosas así. Y usted se da cuenta de que la teosofía no es solo esa sabiduría divina, sino que tiene que ser algo que, por no tener tamaño en nuestra mente, porque es infinita, y nuestra mente tiene un tamaño y una cantidad de experiencia y una cantidad de pasado, de presente, y espera un futuro, pues está dentro del tiempo, como es natural. Pues nosotros no la podemos del todo contemplar en su majestad jamás, pero sí acercarnos a ella y realizarla con un estado de conciencia. Es decir, usted se tiene que convertir en un buscador, sabiendo que no lo va a encontrar en ninguna cosa objetiva o ningún tamaño. Sin embargo, que es realizable como un estado trascendente al de la humanidad, que es lo que es el verdadero, la liberación de la rueda de nacimientos y muertes. No sé si he hecho un juego de palabras que usted no entiende o que yo mismo no entiendo. Oh, perfectamente, lo sigo, hermano Gaspar, exactamente. Okay. Eso me lleva a mi última pregunta. Dígame. Bueno, ya sabemos que ya hablamos de los Mahayugas y la cantidad de años que duran. También sabemos del Manvantara y la cantidad de años que también dura. Pero dice que para un Manvantara hay que ser 1000 veces un Mahayugas, en otra palabra, Mahayugas 1000 veces para hacer un Manvantara. ¿Qué pasa entre Mahayugas y Mahayugas para 1000 veces para completar ese Manvantara? ¿Qué pasa en ese periodo entre Mahayugas? La pregunta sería, ¿qué pasa entre Mahayugas y Mahayugas para completar ese Manvantara o el día de Brahma? Mire, lo que es un día de Brahma es parte del Mahayuga, digo, es parte del Mahamanvantara, que es un periodo entre dos manos, pero en realidad esa palabra es muy genérica. Se le llama kalpas, se le llama Mahayugas, etcétera, pero cuando ya se le da un nombre, vamos a decir, la condición que se va a ir repitiendo es que a la vez que hay un Mahayuga que constituye 4 yugas, hay vamos a decir, un compensante o asimilante, porque es para asimilación, o pequeña noche, o pequeño pralaya, o pralaya menor, que también se le llama. Es decir, hay un reposo, esa es la diferencia. Entre los 4 yugas que hacen un Mahayuga, no hay reposo, pertenecen a una raza raíz completa. Ok. Y allí
la actividad lo que va variando de tónica, pero sin cesar. A la vez que un Mahayuga se completa, una raza, vamos a decir, termina. Okay. Pero lo que no es visible, como es visible el pralaya entre dos encarnaciones o de planetaria, estoy hablando, que abarca 7 razas raíces, por tanto 7 Mahayugas, que es lo que es un kalpa. Allí sí hay un reposo de los... Si llega a ser reposo total de los 7 aspectos, parece que no, parece, pero no está aclarado. Hasta donde yo lo haya leído. Búsquelo y si yo estoy equivocado, con mucho gusto, señáleme si está en tal lugar. El problema es que esos descansos, por ejemplo, entre los 7 planetas, perdón, entre los 7 globos de nuestro planeta, que es uno solo físico, visible, pero que él tiene 6 globos compañeros que constituyen una cadena de globos o una cadena centenaria de la sede de nuestra evolución. Siempre uno de los 7 es el que está en actividad durante un periodo mundial. Y los otros 6 están en un relativo pralaya, relativo, no de disolución, en un pralaya menor. Y eso parece que cada 7 parece, yo hasta ahora no lo he, repito, comprobado. Porque el problema es que ellos se superponen en nuestro tiempo y en nuestro espacio concebible con la mente. Pero cada vez que pasa una raza completa, hay un reposo de algo que no se aclara cómo es. ¿Por qué? Porque ese kalpa de los 7 Mahayugas, no de los 4 más, de los 4 yugas que hacen un Mahayuga, hace que se pase a otra etapa. Y el Manu y todo, hay un aspecto de él que no sabemos tampoco en detalle, que varía y empieza a funcionar un nuevo Manvantara menor. Es decir, un nuevo Manu para la raza raíz. Hay Manu de raza, hay Manu de periodo mundial con 7 razas raíces. Todo eso envuelve un misterio, porque algo de ello reposa, pero no es, parece que perceptible a lo que podemos llamar una noche de Brahma, que sí es después de las 7 razas raíces, de los 7 kalpas. Y entonces si hay un Manu nuevo para el nuevo, la nueva, el nuevo periodo mundial. Pero nunca los 7 están a la vez, las 7 razas, ¿no? Nunca están a la vez funcionando. Pero, por ejemplo, la primera raza raíz comenzó y antes de que terminara, ese Manu de la segunda raza empieza a impulsar la segunda raza dentro del mismo planeta. ¿Qué parte o qué aspectos del planeta descansan? No lo sabemos. Yo por lo menos no lo he podido detectar. Pero obviamente hay un pequeño pralaya de aquella expresión de la humanidad que todavía está en los restos de la primera o que no ha podido asimilar la primera raza completa y ya la segunda empieza a funcionar. Todas esas interconexiones no están aclaradas. Si se pueden llamar verdaderamente pralayas o descanso total o un descanso relativo de todo lo que funcionó en la primera raza para que la segunda empiece a despertar lo que es la parte física de la raza, que es el primer cambio, y que la humanidad empiece a expresar dos sentidos en vez de uno solo, que es el sentido del oído, si mal no recuerdo, en la primera raza. Todo eso está tan velado y tan sin detalle que yo no le puedo asegurar que yo lo haya entendido bien o que le esté todavía confundiendo más. Pero lo que sí,
cuando ya termina un periodo mundial, ese globo queda sin actividad ninguna, por tanto, una pequeña, pero no se disuelve el globo, ni el planeta físico, porque tienen que estar cada uno va a tener 7 periodos mundiales. Entonces, durante todo el recorrido de la atención principal de la vida a el nivel de las 7 razas raíces en ese globo o en el planeta físico, digo en los 6 compañeros, o en el planeta físico, pues están en un pralaya menor, que tiene un misterio que no se ha descrito cómo es, qué se asimila, qué es lo que lo caracteriza, porque nosotros lo que tenemos nada más es cierta capacidad de comprender los periodos mundiales o periodo de actividad o kalpa, en que los 4, las 7 razas raíces han pasado por sus 4 yugas, es decir, cada uno en Mahayuga, y van entrelazándose, pero eso es tan entreverado, igual que vimos al principio de la página, lo que leímos hoy, tiene tantas cosas tan difíciles de comprender que no me atrevo a especular sobre eso, ni creo que esté bien aclarado, pero me inclino a pensar que no se les llama pralayas menores a ese periodo de oscuración de los otros 6 globos, mientras en un solo globo está la atención constante del Manu para que aquella raza raíz pase por 7 periodos mundiales, que tiene que estar en relación con esto, pero yo no lo sé en detalle. Ni lo puedo aclarar bien dentro de mi mente, así que imagínense, me da pena, pero no se lo puedo a usted. No puedo comunicar lo que no sé. Gracias, hermano Capal, por esos rayos de luz que te puso en esta mente oscura mía. Gracias. No. Sígalo investigando y sígalo buscando a ver hasta dónde esté explicado. Estoy estudiando en eso, por eso se le traje la pregunta, porque estoy estudiando. Me doy cuenta por eso y por eso le hago una respuesta tan enredada. Y me disculpo. Estoy en investigación, hermano Capal. Estoy en eso. Adelante, Diana. Diana, hable micrófono. Diana. ¿Qué pasa, mijita? ¿Tú puedes abrir tu micrófono? ¿Será que ella no está oyendo? No sé. ¿Algún otro hermano o hermana que quiera preguntar algo, por favor? A ver si Diana resuelve lo que tenga. ¿No hay más nadie? Ya. Ah, bueno, menos mal. Gracias, Diana. Gaspar. Dime, No, mijita. cuando tú explicas lo de la ley 1, Sí. a mí se me confunde eso con los principios universales del Kybalión, porque también está la causa y efecto, género, Sí. correspondencia. Entonces no sé si es que la ley 1 está muy por encima porque es el absoluto, y estas leyes son para el universo manifestado. ¿Será que es así? Las leyes del que se explican en el Kybalión. Mira. Porque hay una muy parecida que dice causa y efecto, ¿no? Por eso, mira. Estos textos vienen de tradiciones distintas al lenguaje que usó la teosofía. Vienen de, como si dijéramos, de escuelas previas a nuestra, ese libro parece que se escribió o se tomaron sus enseñanzas de algo que viene de muy atrás. Y por tanto la terminología puede parecer diferente. Hasta donde a mí se me alcanza. Todo es, no ya las leyes. Todo es una unidad. Por ejemplo, la seidad
de la primera proposición fundamental. Es un principio y es la única realidad. Si la única realidad es esa unidad, y por mucho que la manifestación que siempre está como éramos, entronizada, vamos a decirle para darle una solemnidad, entronizada en la unidad, esa unidad jamás cesa. Desde ese punto de vista es que yo enfoqué eso que estaba yo tratando de explicar, y por eso es que están enredados en palabras. Como les dije, ese principio omnipresente, omnisciente y única realidad, nada más que es y nunca se divide. Luego, cuando nosotros, por estar encerrados en la mente, sobre todo, que es el principio que usamos para tratar de entendernos y entender lo que nos rodea, todo eso es a través de la mente. La mente es el único puente entre el cuerpo y la personalidad que se mueve en ese cuerpo y nuestra realidad total, que es esa vida una, como espíritu uno, pero que funciona a través de un centro individualizado en el nivel humano, que funciona a través de almas grupales en los otros 6 reinos que conocemos, y aún en aquel otro reino que se nos han dado una serie de nada más de pinceladas que los orientales, o que la filosofía del oriente, de la India sobre todo antigua, le llama los devas. Palabra mal traducida por dioses, bueno, mal traducida hasta cierto punto. Es confusa porque las religiones han llamado Dios a la manifestación logoica, que ya sí se expresa como una unidad, aunque es una jerarquía. Pero es imposible que nosotros concibamos, porque cualquier autor o cualquier escuela de pensamiento o cualquier esfuerzo por presentar la manifestación universal de una manera congruente con las leyes básicas de evolución, de karma, etcétera, que nosotros pensemos que es que ya están diferenciados, son distintas. Es lo mismo lo que aparece con esos nombres en el Kybalión o en cualquier otra tradición del ocultismo, ya sea griego, de la India. Fíjate, la India, cuando habla de los devas, de origen a que trataran de contar la expresión débica, y dijeron que eran 30 millones de devas, 300 millones, perdón, de devas. Y Grecia, cuando igual se sustituye la sabiduría de Pitágoras, la academia pitagórica, la filosofía que se engendró a través de Pitágoras en Platón y en otros grandes iniciados griegos, después se convirtió en ¿qué? En la mitología polidivina o de muchos dioses de la Grecia, de Roma. Y entonces ya los dioses, pues, con forma humana, para que hubiera algo para concebirlo. No estamos en contra de esos esfuerzos, pero indudablemente que se fue dogmatizando y se perdió el concepto de la unidad de la vida, cosa que sí hizo mucho daño, no solo a esas antiguas religiones del mismo hinduismo, que igual, ¿en qué terminó? En millones de dioses, en millones de advocaciones, en millones de funciones. Y sí, como funciones divinas son muchas, porque la manifestación aparece como infinitamente múltiple.
pero sigue siendo nada más que la realidad parabrahmánica, que va más allá aún del Brahman o de la divinidad manifestada, que a su vez igual que después en todas las otras religiones y filosofías, se expresa como Brahma Vishnu Shiva o Brahma Mahesa, un 3 nombres. Quita ahora las distintas terminologías. Y de allí, esos 7 colores del iris, las 7 grandes entidades del panteón, y de allí los millones de millones de millones de millones. Es decir, que eso es algo que no es exclusivamente del Kybalión. Y lo vamos a llevar bien filosóficamente hasta donde uno puede entender el Kybalión, porque yo tengo muchas cosas. Yo no lo he, vamos a decir, yo no lo he penetrado como un texto preferido, etcétera. Mi parecer, hasta donde he podido oír y yo mismo he leído, pero le repito, no he estudiado, son funciones de la vida manifestada, que sí, mayávicamente parecen múltiples, pero que en el fondo son totalmente idénticas en esencia o una unidad en esencia que en sus funciones manifestadas aparece como una diversidad. Y eso es aplicable a toda la ley de karma, de reencarnación, etcétera. Pero nada más que hay una sola ley, más bien la mejor palabra es evolución, porque es la que sí da el sentido de esa progresión infinita que nunca cesa. No Gracias. Sé si Sí, gracias, Gaspar. Ok. Entendí perfectamente. Gracias. Bien, bueno, entonces, hermanos, recuerden, me lo estaba otra vez recordando Lucila, que ya estaba en el chat, de que en 1 hora 5 minutos vamos a tener el servicio por todos los enfermos que va a dirigir la hermana Ligia de Costa Rica, que ella también es de la Orden Teosófica de Servicio, pero de Costa Rica, como lo es la hermana Lucila de México, para ver si podemos ser cooperadores, a aliviar parte del inmenso dolor y de la inmensa guerra sin cuartel que el hombre tiene consigo mismo y con los demás. Con la guerra, ni aún contra nosotros mismos hacemos nada. Solamente el amor y la realización de la unidad en nosotros mismos primero, pero con todo lo que nos rodea después, podemos aliviar el dolor del mundo. Y por eso es que nos unimos en estos grupos de estudio. Por eso es que tratamos de lanzar estas, como dijéramos, vibraciones para el bien de todos. Y se tiene que incluir los enfermos y bueno, la oración por la paz, dada lo que es lo más acuciante que hay hoy en la encrucijada que vive nuestra presente humanidad en el Kali Yuga, de esta quinta subraza, de la quinta raza raíz, de la cual nada más que podremos salir por la ley del amor y de la unidad. Así que si todos pueden, con mucho gusto. Vamos allá a terminar la grabación